hermanos? Cristo, aleluya. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Para Él sea toda la gloria, toda la honra, ¿verdad? Porque Él es el que vive para siempre y para siempre, porque Él es el Rey. Y démosle un aplauso al Señor Jesucristo, démosle la honra al Señor Jesús, porque gracias a Él hoy estamos de pie de nuevo acá, ¿verdad? Como decía mi esposo, ¿verdad? Al inicio, de que el Señor ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a Él le debemos todo, ¿verdad? Aunque no podemos sentir el aire, ¿verdad? No lo vemos, pero lo sentimos, ¿verdad? Así es la presencia del Señor. Muchas veces no lo vemos, pero lo podemos sentir cuando nosotros, ¿verdad? Confiamos en que Él es el único, ¿verdad? Que puede hacer las cosas. Él es, ¿verdad? Como dice la palabra, Él es. Desde ahora y para siempre. Él es, Él fue, ¿verdad? Y es el que vendrá. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y que me ayuden a orar, ¿verdad? Para que esta poderosa palabra, ¿verdad? Sea de bendición en la vida de ustedes y en mi vida, ¿verdad? Para que el Señor nos siga instruyendo, ¿verdad? En lo que es su palabra y su verdad. Señor amado, te damos la honra y la gloria, Padre Santo, bendito celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor amado, por tenernos de nuevo aquí en tu casa de oración, Padre Santo celestial, donde tú te manifiestas, Padre Santo. Y queremos, Señor, humildemente pedirte, Señor amado, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor Jesús. Que seas tú hablando, Señor, a través, Padre Santo, de mí, Señor Jesús. Que seas tú, Padre Santo, bendito celestial, dándonos esa porción, Señor, que necesitamos para nuestra vida, Señor, para firmarnos cada día más a ti, Señor Jesús, para caminar más, Señor Jesús, agradables delante de tu presencia, Padre Santo, y para donde quiera que nosotros nos movamos, Señor, estemos confiados, caminando en que eres tú, Señor, quien va delante de nosotros, Padre Santo celestial. Gracias, Señor amado, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Aleluya. Es realmente muy bendecido para mi vida, porque desde que me ha tocado traer la prédica semana a semana, he podido ver cómo el Señor ha estado trabajando en mi vida. Ahora sí que, hermanos, yo de todo corazón les digo que si usted quiere ver un cambio en su vida, mire, acérquese más al Señor. Como decíamos en la semana pasada, ¿verdad? Que si nosotros buscáramos la palabra del Señor como la leche espiritual, ¿verdad? La palabra dice que nosotros creceríamos en nuestra salvación. Amén. Y hoy yo le puse de tema a la prédica de hoy: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted en algún momento de su vida, Señor, cuál es la voluntad de mí para ti? No de su cónyuge, no de sus hijos, no del pastor, no del predicador, no. De usted mismo. ¿Se ha preguntado en algún momento de su vida, Señor, cuál es tu voluntad? Y muchas veces quizás lo hemos leído en la palabra, ¿verdad? Pero quizás no hemos entendido eso que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Nos ha dicho que nosotros tenemos que cumplir la ley del Señor, ¿verdad? Amén. Y usted sabe, ¿verdad?, que el primer mandamiento es: amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor de una y muchas maneras nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Nos ha dicho que le busquemos de madrugada, que nos alimentemos de esa leche, que nos fortalezcamos en la presencia y en el amor de lo que tiene para cada uno de nosotros, hermanos, porque de la manera que ha trabajado en mi vida, va a trabajar quizás de una manera diferente en la vida de usted, porque cada proceso es diferente, como decíamos y dábamos el ejemplo la semana pasada, ¿verdad? De que somos transformados, somos pasados por fuego, ¿verdad? Y sabe que mientras más
adornos tenga usted, ¿verdad? Mientras más procesado, mientras más detallado sea usted, va a pasar por más tiempo, por más fuego, pero va a ser para un propósito especial, para un uso especial delante del Señor, para ser transformado delante del Señor, ¿verdad? Para que esas vestiduras que llevamos, ¿verdad?, no se mantengan limpias, sino que se mantengan sin manchas y sin arrugas, como el Señor nos ha estado hablando de su palabra, porque es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que haya una transformación en nuestra vida a través de su palabra, a través de la fuente de agua viva, porque es lo único que nos va a lavar nuestras vestiduras, nuestra mente, corazón y nuestro caminar con el Señor, porque mientras más nosotros le busquemos a Él nos va a ir alimentando, ¿verdad? Nos va a ir a hacer creciendo, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. Y por eso yo a ustedes, hermanos, siempre les he dicho, no abramos nuestra Biblia hasta que vengamos acá nosotros el día domingo. Hagámoslo como el alimento físico que hacemos allá afuera. Alimentémonos todos los días, ¿verdad? Alimentémonos todos los días para empezar a crecer fortalecidos, fuertes en lo que es la voluntad del Señor Jesús para con cada uno de nosotros. Amén. Y muchas veces nosotros a veces no le entendemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero así como nosotros, les voy a dar un ejemplo porque me gusta un poco parafrasear. Nosotros cuando nuestros niños vienen creciendo, ¿verdad?, dependen muchas veces de nosotros porque ellos todavía no se pueden preparar sus alimentos o no saben, ¿verdad?, qué hacer para alimentarse y saciar el hambre que tienen. Y por eso muchas veces el Señor dijo, ¿verdad?, id y predicad el Evangelio, ¿verdad?, porque Él venía preparando. Él directamente le dio el alimento a sus discípulos y dijo, ¿verdad?, cuando ellos estaban listos, vayan y hagan más discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los preparó, los instruyó y los fortaleció. Asimismo nosotros con nuestros hijos cuando vienen creciendo, ¿verdad?, les empezamos a dar el alimento que ellos necesitan, ¿verdad? Pero conforme ellos van creciendo, ellos mismos empiezan a ser independientes. Asimismo nosotros empezamos a crecer independientes con el Señor, ¿verdad? Empezamos ya a buscar por nosotros mismos, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Hay muchos talentos, hermanos, hay muchas maneras en las que nosotros le podemos servir al Señor, pero por eso le preguntaba al Señor, ¿verdad?, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y tenemos que entender que la voluntad que Jesucristo tiene en mi vida no es la misma para usted. Porque el Señor nos ayuda y nos fortalece, ¿verdad? Porque nos lo ha dicho en su palabra, nos ayuda, nos fortalece, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros seamos discípulos y Él quiere que todos nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La obediencia. Entonces nosotros muchas veces, así como le decimos, ¿verdad? Estoy parafraseando, muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, si miramos que nuestro hijo ya se pasó de la hora de dormir, de la hora que tiene que levantarse, nosotros vamos, ¿verdad? Porque nos preocupamos por nuestro hijo, ¿verdad? Para que no caiga en la pereza y que no quede ahí, ¿verdad? Y se nos vaya a enfermar de alguna gastritis o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues eso es lo que produce a falta de que no nos alimentamos. Viene la debilidad, viene la anemia, vienen muchas cosas para la vida del ser humano. Entonces nosotros nos preocupamos y lo levantamos y le decimos, ven hijo, ven a desayunar, ya es hora de que tú comas, ¿verdad? Que comas algo, que tomes agua, ¿verdad? Y lo instruimos, ¿verdad? Y así es el Señor con nosotros. Muchas veces es nuestro Padre y nosotros no nos damos cuenta. Viene el Señor y te dice a eso de la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, te está tocando para que abras tu corazón, ¿verdad? Porque dice que si tú le abres, Él va a entrar a comer contigo. Y tú dices, ay, no, es que como a las 3 de la mañana se me quitó el sueño y no pude dormir. Pero muchas veces no entendemos que es el Señor despertándonos a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos alimentemos con Él, ¿verdad? Porque Él así buscaba al Padre, ¿verdad? Él se iba a orar muy de mañana. Entonces el Señor es lo que Él quiere, ¿verdad? Ver el esfuerzo de nosotros, ver
esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque es de valiente reconocer de que nosotros necesitamos al Señor y dejar la chamarra, dejar el edredón, ¿verdad? Dejar la almohada, dejar ese confort que tenemos, ¿verdad? Estamos relajados ahí durmiendo, ¿verdad? Entonces todo quiere un sacrificio. Si nosotros queremos, ¿verdad? El Señor nos levanta y nos despierta y nos dice, hermana Delia, es hora de comer, hija. Es hora de que te alimentes. ¿Por qué? Porque allá afuera nos podemos enfermar de tristeza, de desánimo y de toda distracción, como decía en la lectura de la semana pasada, ¿verdad? Dejando, decía, ¿verdad? Toda distracción, todo engaño, toda mentira, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere, que nosotros de una vez soltemos el mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros nos enfoquemos en cuál es la voluntad. Y yo le pregunto, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Padre? Quiero que me acompañen a la lectura bíblica que leyó la hermana Juan 4, 23, 24. Y mire la palabra del Señor, cómo nos instruye el Señor. Y ahora vamos a conocer nosotros cuál es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Y a mí me gusta que vayamos leyendo juntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayamos nosotros entendiendo la poderosa palabra del Señor, de cómo el Señor nos instruye, ¿verdad? A través de su palabra. Y como decíamos, tenemos que empezar a tomar nuestra porción de leche espiritual diario, ¿verdad? Para ir creciendo, ¿verdad? Para ir creciendo fuertes en lo que es la voluntad del Padre, y que las leyes del Señor se puedan cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: mas la hora viene. Mire cómo la palabra del Señor nos está diciendo. Quiero que nos mantengamos en esa lectura, porque esa es la lectura que vamos a tener ahorita. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mas la hora viene, ¿verdad? Porque es lo que estamos esperando nosotros ahorita. No sabemos el día, no sabemos la hora. Nos ha hablado, ¿verdad? El Señor tanto nos ama a nosotros que nos habla a través de sueños. Dice, mas la hora viene. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos, ¿qué? Preparados, porque su venida, ¿verdad? Está cerca, dice. Pero dice, mas la hora viene, dice, y ahora dice es. ¿Y cómo dijo? Y ahora es, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora es cuando nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que levantarnos, tenemos que orar con el Señor de madrugada, tenemos que postrarnos en su presencia. Mire, si usted no sabe qué decirle al Señor, si usted no sabe qué decirle, cómo hablar con el Padre, mire, hermano, arrodíese y póstrese delante Señor, y solamente dígale gracias, Señor Jesús, porque si hasta ahorita estoy aquí postrado en tu presencia es porque tú has tenido la misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy no abrieron sus ojos? Y muchas personas tristes, lamentablemente, hermanos, viernes, el sábado, empiezan, ¿verdad?, a irse allá afuera, a deleitarse en los placeres del mundo, mas no en los deleites y placeres que el Señor tiene para su vida. Mas la hora viene, imagínense que si ahorita estamos acá, ¿verdad? Yo me puse a pensar y era lo que yo les decía, ¿verdad? Que nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, porque si ahorita en este momento sonara la última trompeta, ¿hacia dónde iría nuestra alma? Porque el Señor ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Nos ha dicho, solamente hay dos caminos, y el Señor nos ha dicho, hermano, como le he dicho, todo esto es temporal. Todo lo que pasa en nuestra vida es temporal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que debemos de ponernos en las manos del Señor, el Señor empieza a trabajar y nos saca, porque en el Señor los procesos sí son diferentes. ¿Por qué? Porque hay cadenas, rompe vicios, rompe eso, fortalece, levanta y restaura matrimonio, restaura hogares, restaura hijos y lo fortalece a uno, lo levanta en espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es. Dice. O sea que ahorita no pensemos en lo que pasó ayer,
No pensemos, ¿verdad?, en lo que viene para mañana, porque cada día dice que traerá su propio afán, ¿verdad? Él nos habla siempre de ahora, del momento, ¿verdad?, del presente, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo hoy. Hoy usted pudo haber tomado la decisión de no haber venido acá a la iglesia, ¿verdad? Pero no, dice, ahora es, dice, leamos juntos, cuando los verdaderos adoradores, dice, ¿va? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué dice? Tales adoradores busca que le adoren. El 23. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se dio cuenta cuál es la voluntad de Dios? Dice, porque también el Padre, dice, mire cómo nos dice la palabra, hermano, porque también el Padre tales adoradores busca, se da cuenta la voluntad del Señor, que es lo que el Señor nos está diciendo. Dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él por eso quiere que nos saquemos todo el engaño en nuestra vida. Tristemente, muchas veces el enemigo viene y nos pone muchas cosas en nuestra mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros siempre estemos en el desánimo de no poder hacer las cosas. Por eso el Señor quiere que nosotros lo busquemos en espíritu de. Porque ¿cuál fue el espíritu que el Señor nos dio a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el espíritu que nos dio el Señor? Dice que el espíritu del Señor es de poder, dice, ¿verdad? Tenemos poder, ¿verdad? El amor y el dominio propio. Así que no hay excusas delante del Señor. Dice, la voluntad, se da cuenta cuál es la voluntad del Padre. Dice que Él está buscando, imagínense, hermano. Cuando Él dice que está buscando, más de alguna vez, usted no me vaya a negar que más de alguna vez el Señor le ha buscado a usted de madrugada. ¿Para que qué? Para que le adore, dice, en espíritu y en verdad, voluntariamente. Esta es la voluntad del Señor. Cuando usted empieza a cumplir los mandamientos del Señor en su vida, alimentarse de lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces Él dice, Él nos busca a nosotros, ¿verdad? Busca que le adoremos, ¿verdad? Dios es espíritu, dice, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Qué dice? Es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la voluntad del Padre? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la voluntad del Padre? Que nos mantengamos conectados, adorando todo el tiempo, porque ahí nos está diciendo. Ahí nos está diciendo en la palabra, mire, con 2 versículos, como el Señor nos está instruyendo, que nosotros mantengamos, ¿verdad? Nos mantengamos firmes y que le adoremos. No podemos adorarle un rato al Señor y luego irnos a distraer allá. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque no puedes amar a Dios y al mundo, dice, ¿verdad? Porque amarías más a uno. Amarías más a uno, por eso Él dice, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad? Que nosotros le adoremos a Él, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva esta lectura entonces? Si Él nos está diciendo que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, nos manda el primer mandamiento, ¿se dan cuenta? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cuando usted empieza a amar al Señor con toda tu mente y con todo su corazón, usted empieza a adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta cuál es la voluntad del Señor? De que nosotros nos mantengamos conectados directamente con Él, porque cuando nosotros nos desconectamos, entra el frío,
en nuestra vida. Y dice, ¿verdad?, la palabra del Señor cuando Él habla en Mateo 24, ¿verdad?, del 1 al 43. Él ahí nos está instruyendo, nos empieza a decir que a causa de muchas cosas que vamos a empezar a ver ahorita, dice que aún, dice, mire, no es lo que nos está diciendo, aún los elegidos serán engañados, y aún así también dice que muchos se van a enfriar a causa de que la maldad se está incrementando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Dice, ¿verdad?, que los adoradores van a estar siempre adorando en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que tener eso, ¿verdad?, presente nosotros, de que la hora viene. Y tenemos que mantenernos sensatos, porque si la lámpara se le llega a apagar, ¿cómo el Señor lo va a encontrar a usted? Él anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Entonces Él nos levanta para que nosotros, ¿verdad?, oremos. Él nos ayuda, Él nos da el soplo de vida, nos está dando la oportunidad. Y como les digo, muchas personas hoy quizás se durmieron inconscientemente a causa del deleite del mundo, durmieron inconscientemente, se durmieron, no sabían ni qué hora era, ni cómo estaban, ni si estaban en su casa o no en su casa. Y esas personas, tristemente, algunas personas ya no abren sus ojos. Pero acá lo triste es de que nadie está preparado, hermanos, y es la pura verdad, y tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, hermanos. Nadie está preparado ni para recibir al Señor, ni para mandar el cuerpo a descansar. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ser preparados nosotros en todo tiempo, ¿verdad?, alimentándonos de lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad?, porque Él quiere que nosotros, ¿verdad?, no andemos en desánimo, tristeza, ni dolor, ni frialdad, que no andemos fríos. Y por eso Él nos ayuda y nos despierta en la madrugada para que nosotros, ¿verdad?, oremos y nos conectemos con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando ese desánimo que quiera venir durante el día no pueda entrar. ¿Por qué? Porque usted ya tuvo conexión con el Padre. Esa tristeza muchas veces de lo que usted ve que le está rodeando, de lo que le están hablando, de lo que todos están diciendo allá afuera, ¿verdad? Porque allá afuera le dan puro desánimo, pero no le dan fortaleza, no le dicen usted puede, hermano, usted puede salir adelante, usted puede, todo lo puede en Cristo que lo fortalece, usted puede romper esa cadena, ¿verdad? Allá afuera es muy poca la gente, muy pocos los hermanos, ¿verdad?, que le dan una palabra de aliento a usted allá afuera. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque la hora viene y ahora es cuando nosotros nos tenemos que preparar. Y a veces usted dirá, no hay excusas delante del Señor. Para cuando nosotros un día estemos en la presencia del Señor, no hay excusas, porque todos tenemos 24 horas, o ustedes me podrían decir si alguno es bendecido con 36 horas extras diferentes. Todos tenemos 24 horas. 24 horas tenemos todos. Entonces nosotros tenemos que empezar a comenzar a cómo nosotros tomarnos nuestro tiempo, y en ese tiempo de las 24 horas poner a Cristo primero. Si nosotros ya descansó nuestro cuerpo, ya nos dormimos o algo, ¿verdad?, tenemos que poner en nuestra agenda del día, porque no muchas veces despertamos los ojos y decimos, bueno, hoy tengo que ir a trabajar, tengo que salir a hacer esto, y por la tarde voy a pasar comprando esto, porque hoy voy a cocinar esto. Pero nosotros no nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, gracias papá porque nos dices un nuevo día, gracias Señor porque abrí mis ojos. Pero no nos postramos delante de Él como adoradores en espíritu y en verdad. Y siempre andamos dejando a Dios a lo último, pero cuando viene eso duro a nuestra vida, cuando el enemigo viene a sacudirnos, ¿verdad?, nos acordamos, ¿verdad? Por eso Él nos habla en su palabra, dice, el Señor dice que ama a los que dan, ¿verdad?, voluntariamente, es lo que Él nos habla, ¿verdad?, en su palabra. Dice que no le demos al Señor por tristeza o por necesidad, dice, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad?
ahora es, dice, ¿verdad? Ahora es cuando usted alegremente, ahorita que usted está en su sano juicio, ¿verdad? Démosle la honra al Señor primero, démosle la gloria al Señor primero, ¿verdad? Porque si nosotros entonces no nos estamos alimentando de lo que Él quiere, ¿en quién estamos confiando entonces nosotros? ¿Cómo nosotros allá afuera salimos a luchar, salimos a pelear, si no nos estamos alimentando con la palabra del Señor? No llevamos espada, no llevamos espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de que nosotros no nos sentamos con el Señor, ¿verdad? A deleitarnos en su presencia. Y por eso dice que nosotros la fe es la certeza de lo que no podemos ver y tenemos que estar, ¿verdad?, conscientes de que Él es Jesucristo, el alfa y el omega. Miren lo que nos dice en Mateo 7:19. Lo que nos dice en Mateo 7:19, dice, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué es lo que dice? Todo árbol que no da buen fruto es, que dice, es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué dice en el 20? Así que por sus frutos los conoceré. Hermano, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos por obras. No vamos a entrar al reino de los cielos por obras. Vamos a entrar por la voluntad del Señor, que es la obediencia. Vamos a entrar al reino de los cielos porque le adoramos en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad no tan fácil desmaya. ¿Por qué? Porque como decía la palabra, ¿verdad? Muchas veces quizás allá afuera, es que el hermano venía continuamente a la iglesia, pero cayó en el mundo de nuevo. La palabra dice, ¿verdad? Como Pedro dice, estaban entre nosotros, dice, ¿verdad? Pero no eran de nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces nos acercamos a la casa del Señor, nos acercamos al Señor, pero no hacemos la voluntad del Señor. Por eso muchas veces dice, ¿verdad?, que el que encuentra la salvación no la pierde. ¿Por qué no la pierde? ¿Por qué? Porque usted directamente vino y se entregó a los pies de Cristo, se entregó al Señor, encontró la salvación y el Señor, ¿verdad?, es quien lo cuida, es quien lo protege, es quien lo sustenta, es quien lo fortalece, es quien lo va lavando, lo va limpiando y el Señor lo va purificando, lo va guiando. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted está en espíritu y en verdad conectado con el Padre. Y entonces usted no va a volver a regresar atrás. ¿Por qué? Porque usted encontró la salvación en Cristo. Y los que se van es porque nunca reconocieron directamente de que el Señor era el dador, ¿verdad? El Salvador, el que vino y dio su vida por amor. Entonces tenemos que reconocer nosotros de que Jesucristo es el medio que nosotros tenemos para llegar. Como decía la lectura de la semana pasada, ¿verdad?, que nosotros tenemos que traer ofrenda que es una ofrenda que sea agradable, dice, agradable para Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Tenemos que traer una ofrenda de amor, una ofrenda agradable. Tenemos que tener una ofrenda agradable delante del Señor por medio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el Mesías, ¿verdad? Él fue el que nos trajo la palabra que hoy tenemos acá. Entonces dice, ¿verdad?, que si nosotros no conocemos al Hijo, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Que tanto nosotros conocemos del Señor Jesús, que tanto nosotros conocemos al Hijo. Si no conocemos al Hijo, no vamos a ver al Padre, porque el Padre habló a través, y su palabra nos la decía, ¿verdad?, que solamente podemos traer una ofrenda agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a conocer. Tenemos que aprender a conocer, ¿verdad?, que era lo que decía Juan el Bautista, ¿verdad? Yo los bautizo, decía, en agua, pero el que viene detrás de mí, dice, los bautizará en espíritu, ¿verdad?
Y se da cuenta cómo el Señor viene en espíritu a hablarnos, ¿verdad? Porque Él dice que Él es espíritu. Y su espíritu lo llevamos muchas veces nosotros, pero nosotros no queremos dejar que el espíritu entre en nosotros, ¿verdad? Que el espíritu nos transforme, porque muchas veces el miedo es más grande que lo que el Señor puede hacer por nosotros. Pero no, hermanos, eso es lo que el mundo te hace creer, ¿verdad? Porque mayor es el que va conmigo. Mayor es Jesucristo. Y Él que decir allá afuera al mundo que mayor es Jesucristo, porque en Él está la vida eterna, ¿verdad? Porque el enemigo también le quiere dar una vida eterna. El enemigo, claro que también le quiere dar una vida eterna. Sabe que Él todavía no está en el lugar de fuego. Dice que en los últimos días, ¿verdad? Dice que Satanás, ¿verdad? Será soltado. Y dice que Él anda como león rugiente viendo a quién devorar, quién se deja, quién no ora, quién no ayuna, quién no se llena del Espíritu del Señor, ¿verdad? Por eso cuando nosotros traemos una, dice, ofrenda agradable delante del Señor, nosotros tenemos que venir acá. Cuando nosotros cantamos al Señor, esa es la ofrenda del Señor, como tú le estás cantando al Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que se avergüenza, dice, ¿verdad? Todo aquel que se avergüence, ¿verdad? Del Padre, dice, imagínense. Si nosotros nos avergonzamos hoy de alabar y glorificar al Hijo, dice que Él irá con el Padre y se avergonzará también delante de nosotros. ¿No saben? Eso yo cuando leí eso, yo le decía, Señor, realmente nosotros te fallamos de una y otra manera y aún así tú tienes misericordia para con cada uno de nosotros. Hermanos, hay quizás personas que ya tienen más tiempo en el Evangelio y que saben predicar y se sabe la Biblia de pasta a pasta, hermanos. Pero nosotros también fuimos llamados para lo mismo y entonces comencemos aprendiéndonos un versículo, ¿verdad? Comencemos a aprendernos un versículo, ¿verdad? Juan 4. Juan 4, 23, 24. Y es lo que usted tiene que llevar y decir, más ahora, más la hora viene. Dice, pero ahora es donde el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4, 23. Y eso lo lleva de ti que llevar con usted, ¿verdad? Más ahora viene. Entonces tú tienes que empezar a prepararse, ¿verdad? Para cuando la hora, ¿qué? Cuando la hora venga. Porque ve lo que nos dice, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y será echado en el fuego. Por eso dice, y siempre dirá la hermana, predica lo mismo. Sí, hermano, porque el Señor dice que por sus frutos nos conocerá, dice, ¿verdad? Y que dice cuando Él venga, ¿verdad? Cuando Él venga con poder y con gloria. Y usted tiene que tener eso siempre presente afuera. Que no se nos olvide, hermanos, que allá afuera a Él le preguntaban, ¿verdad? Le preguntaba al discípulo, y siempre me gusta recordarlo, es una de mis lecturas favoritas, ¿verdad? ¿Cómo conocerás a tu pueblo? Y el Señor dice, por sus frutos, dice. Por sus frutos los conoceré. Y Él, pero también nos dice, ¿verdad? Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos nos conocerá. Entonces tenemos que empezar, hermanos, con los frutos, con el fruto del Espíritu Santo. El otro día yo les preguntaba, ¿cuántos frutos son? ¿Cuántos frutos son? ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo son? El otro día yo les decía, ¿cuántos frutos son? ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo? 7. Son 9. Está en Gálatas 5, hermano. ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo son? Son 9 frutos del Espíritu Santo. Y tenemos que comenzar, ¿verdad?, con esa fe en nuestra vida. ¿Para qué? Cuando nos empezamos a tener fe, porque es la fe y la certeza de lo que no vemos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Y nosotros tenemos que tener eso presente. Para donde quiera que nosotros nos movamos o vayamos, tenemos que tener fe de que el que viene con nosotros es mayor de lo que allá afuera el mundo me está diciendo. Tenemos que mantener esa fe. ¿Para qué? Entonces el Señor dice, mi hija, cree en mí. Y el Señor se empieza manifestando en nosotros. ¿Y qué empieza a dar? No nos empieza a dar amor. Empieza a crecer otro fruto en nosotros. ¿Se dan cuenta, verdad?
empieza a crecer otro fruto en nosotros, empieza a crecer amor, y cuando nos empezamos a crecer en amor, ¿qué empezamos a hacer nosotros entonces? Empezamos a adorar al Padre, empezamos a tener amor por Dios, amarlo con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Y qué empieza entonces a darnos el Señor? Paz. Empezamos a caminar en la paz del Señor. No dejemos que nos roben la paz, no dejemos que nos roben ese fruto que el Señor está poniendo en nosotros. Hoy puede, dice, que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno si no es la voluntad de Dios. Muchas veces vemos allá afuera, ¿verdad?, que se llevaron a fulanito, que levantaron a fulanito, pero dejemos que el Señor haga el propósito, ¿verdad?, en la vida de cada persona. Dejemos que haga el propósito de la vida de cada, en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo está trabajando. A lo mejor se lo lleva para otro lado porque pues allá quizás lo va a ayudar. Pero sabe que, hermano, nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, sea de México, sea de Guatemala, Estados Unidos, Canadá, España, a donde quiera que usted vaya, si usted es un adorador en espíritu y en verdad, usted va a dar ese fruto donde quiera que usted vaya. Usted donde quiera que esté, usted va a adorar al Señor. Usted se va a comportar como un verdadero discípulo, ¿verdad?, del Señor, como dice. Ahí está mi hermano, mi madre y mi hermana. Son todos aquellos los que cumplen el mandamiento de mi Padre. Esos son mis hermanos. Entonces, si nosotros hoy estamos acá reunidos en el templo, ¿verdad?, y estamos haciendo la voluntad del Padre, que es la ley del Señor, usted es mi hermana en Cristo, usted es mi hermano en Cristo, usted es mi hermano en Cristo. La palabra es clara. ¿Quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Esos son nuestros hermanos. Entonces, eso hace que cuando nosotros caminamos en obediencia, nos convertimos en hermanos de Jesucristo. En hermanos de Jesucristo, porque Él fue obediente al Padre, fue sumiso al Padre. Él tuvo un hijo obediente y nos enseñó, ¿verdad?, que Él fue fuerte en todo tiempo y Satanás lo tentaba. Muchas veces la gente, los escribas, por eso Él dice escriba falso, hipócrita. ¿Por qué? Porque se acercaban a Él para tentarlo, ¿no? Entonces, hermano, no se sienta mal cuando venga un hermano muchas veces a quererlo escudriñar a usted, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas, ¿verdad? Porque Satanás se sabe la Biblia de pasta a pasta, por eso les digo. Pero hay personas que se acercan a usted con ese propósito de orgullo, de que saben más Biblia, que eso no importa aquí quién sabe más. Aquí el verdadero valor, lo que más importa es que usted se sepa la Biblia, sí, pero que usted la cumpla en su vida. Que cumpla el mandamiento del Señor. Siervo fiel. Son 10 mandamientos, más uno, dice, les he dejado, que os améis los unos a los otros. En eso demostrarán que sois discípulos. ¿Cómo dice? Amando al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos hermanos en Cristo. Y aún así, aquel que esté fuera, ¿verdad?, nosotros tenemos que respetarlo también y tenemos que amarlo en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque si no amamos al enemigo o no amamos a aquel que nos tira cizaña, que nos tira chismes, que nos tira eso, lógicamente entonces no hemos cambiado, no somos hijos del Señor. Porque Jesucristo comió con aquel que lo vendió. Jesucristo comió con aquel que sabía que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. ¿Cambió con él? No cambió. ¿Por qué? Porque tu esencia no deja de ser. Lo que tú tienes en tu ADN no deja de ser. Lo que tú demuestras no deja de ser. Porque si hoy estamos diciendo que somos tales adoradores en espíritu y en verdad, y viene algo allá afuera que nos dicen, que nos dijeron, y a veces dice uno, nada más porque soy cristiana, si no también le contestará igual. Un verdadero adorador, hijo de Dios, ya no contestas. Dice, lo bendice, dice. Lo bendice. Y el Señor nos ha instruido de muchas maneras, ¿verdad? Como el Señor nos habla en su palabra. Entonces nosotros tenemos que decir, no es que la voluntad del Padre es que yo me mantenga aquí adorando en espíritu y en verdad. Ahora sabe cuál es la voluntad de Dios. Ahora sabe cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor.
¿Cuál será la voluntad? No sé ni cuál es la voluntad que tiene el Señor en mi vida. No sé cuál es la voluntad del Señor. Pero yo sé que el Señor me va a hablar. No, hermano, el Señor te está diciendo que lo adores. Porque Él te busca, dice, Él está buscando gente que quiere entregar su vida por amor a Él. Así como Él entregó su vida voluntariamente por usted y por mí, el Señor quiere que nosotros también a sí mismo, ¿verdad?, nos entreguemos voluntariamente. Y el enemigo viene a poner muchas veces aquel desánimo tan feo de que nos decimos, no, es que yo a veces ya siento que ya no puedo salir, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Sí, hermano, pero si usted no lo está buscando y usted no se levanta cuando el Señor lo está levantando, entonces ¿cómo quiere ser restaurado usted? Tiene que tener la voluntad. O sea, Él dice que busca adoradores que quieran adorarlo. Y en verdad, un verdadero hijo de Dios ya no camina en mentira. Empieza a caminar, ¿verdad? Ya el Espíritu, cuando a ti te hacen hacer algo allá afuera por otra persona, o a decir algo, un engaño, una mentira, el Espíritu te confronta y el Espíritu te pone eso, ¿verdad? Esa misericordia, y ya no te deja actuar como el mundo te dejaba actuar. El mundo te impulsa. El mundo te impulsa a que tú estés en contienda con el otro, a que hables mal del otro, ¿verdad? Pero el Espíritu te impulsa, te motiva, te ayuda, te instruye, te construye a que tú tengas amor por el prójimo. Por eso muchas veces vemos, ¿verdad?, familias, hogares destruidos a causa de que dejan en una puertecita pequeñita, ¿verdad?, dejan entrar algo ahí, ¿verdad? Y eso es algo para que el enemigo quiere usar muchas veces para mover el mandato y la voluntad del Señor. No dejemos entrar ese desánimo a nuestra vida. Tenemos que poner, ¿verdad?, como guerreros delante del Señor y defendernos, ¿verdad? Por eso el Señor quiere que nosotros, muchas veces dice que entremos en nuestro aposento, dice, ¿verdad?, y que oremos con Él. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro aposento? Recuérdense que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, entre nosotros, ¿verdad?, nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar conectado con el Padre. Y el Padre dice, ¿verdad?, que ve secreto lo que nosotros hacemos. Muchas veces decimos, yo quisiera cantar como el hermano, yo quisiera tocar la guitarra como el hermano, pero no se me da el talento, o yo quisiera predicar, o yo quisiera que el Señor me dé, ¿verdad?, cómo poder hablarle a otro hermano, que me dé esa gracia para poder llegar y llevarle la palabra al Señor, ¿verdad?, para poder llevar la palabra del Señor a otra persona. Yo quisiera que esa persona sintiera, ¿verdad?, lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, el gozo que el Señor me está dando, ¿verdad? Hay mucha gente a veces que quisiéramos darle, digo, un poco más allá afuera, pero tenemos que dejar entonces que entre el Espíritu del Señor para con nosotros. Porque cuando Pedro pasaba, dice que sanaba a los enfermos, pero no era Pedro, era el Espíritu del Nazareno que iba con Pedro. Y así tenemos que caminar nosotros también. Y tal vez usted ahorita no está viendo milagros, y a veces la gente quiere, ¿verdad?, como hablábamos el otro día de Tomás, si no ven algo, no creen. Y muchas veces vienen por el milagro nada más, vienen por lo que les van a dar, vienen por su necesidad, pero no quieren hacer nada por ellos mismos para ese milagro. Vienen porque cuando, yo me he dado cuenta, cuando vienen a veces dicen que tal profeta va a venir, hasta los boletos venden, hermano, ni cabe la gente hasta allá atrás están, ¿verdad? Vienen por el hombre. Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos al profeta en las manos, tenemos al que sanó al leproso en las manos, lo tenemos acá. Pero muchas veces nosotros somos sanados por la fe. Y el Señor, qué hermoso cuando el Señor nos habla y dice, por tu fe te has sanado. Entonces, ¿de qué te quieres sanar tú hoy? Tú tienes que tener fe de que el Señor puede hacer algo en tu vida. ¿Cuál es tu fe con el Señor? Para yo dejarme instruir, tuve que confiar, ¿verdad?, en el Señor, en que Él, y rendirme ante el Señor, en que Él podía hacer algo nuevo y diferente en mi vida. Tuve que rendirme a Él, tuve que aceptar, soy pecadora, es cierto, estoy haciendo
esto, estoy haciendo lo otro. Entonces la palabra te confronta y tú tienes que aceptar de que le estás fallando al Señor, ¿verdad? Y muchas veces la gente quiere ver milagros, porque no hay milagros en esa iglesia, la gente no va. Si no ven sanación en esa iglesia, la gente no va. Pero muchas veces no te has sanado porque no tienes fe. Muchas veces no te has sanado, no has visto ese milagro porque no tienes fe. Estás esperando a que el hombre te levante, pero el que levanta es Jesucristo. Amén. El que levanta es Jesucristo. Y entonces el Señor nos dejó la palabra, ¿verdad? Y ahí Él nos dio muchos ejemplos de Pedro, de Juan, de Tomás, de Sara, de Abraham, de Moisés. Pero cuando tú llegues a su presencia también, ¿verdad? Sabes que Él está escribiendo. Hay un ángel escribiendo todo lo que tú estás haciendo, lo bueno, lo malo. Entonces el Señor quiere tu propia historia. Como un día tú te vas a subir al altar, ¿qué es lo que vas a dar de testimonio allá afuera, verdad? El Señor es lo que Él quiere, que nosotros seamos sanados por nuestra fe. Pero Él fue el ejemplo, o sea, por si usted decía yo no puedo, si puedes. No, que yo no, mire, cuando Pablo y Silas cantaron en la cárcel, ¿qué pasó? Las cadenas se rompieron y la cárcel se abrió, ¿verdad? Porque ellos le cantaron a quién, le cantaron con fe, con amor, y adoraron en espíritu, me imagino, y en verdad al Señor, y rompió cadenas. La alabanza rompe cadenas, la palabra rompe cadenas, pero tienes que tener fe a quien tú le estás cantando. Es lo que tiene que, entonces, tenemos que decir, ¿verdad? No era la sombra de Pedro, era el espíritu de Nazareno que caminaba. Hoy, ¿con quién caminamos nosotros? ¿Con qué espíritu estamos caminando nosotros? ¿Qué espíritu está caminando con nosotros? ¿Qué espíritu va delante de nosotros? Es el testimonio que estamos llevando allá afuera. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque yo no puedo vivir de una manera y hablar de otra manera. O caminamos en espíritu y en verdad, o adoramos en espíritu y en verdad. Entonces mucha gente puede ser sanada a través de que usted le diga, ¿sabes qué? Yo me acerqué a los pies de Cristo y cuando yo reconocí que yo le estaba fallando a Cristo, Cristo empezó a hacer algo en mi vida, ¿verdad? Y entonces usted le va a dar la certeza a esa persona que está allá afuera, le va a dar la credibilidad de que el Señor lo transformó, no por emoción, sino porque usted se postró en espíritu y en verdad, y el Señor hizo un cambio en usted porque usted depositó su confianza en el Rey de Reyes, lo restauró, rompió cadenas. Pero entonces, hermano, usted va a contar su propio testimonio y va a ser testimonio de otro, así como hoy Pedro, Juan, Santiago son testimonios en la Biblia. Usted va a ser testimonio ahora en la vida de una persona allá afuera que también está necesitada, ¿verdad?, de ser sanado. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a caminar con usted y lo va a sanar, quizás no de lepra, pero la tristeza es como un cáncer también en la vida de uno, ¿verdad? Algo que te va comiendo y que te va amargando y que te va trayendo qué amargura, coraje, enojo, y la gente vive molesta todo el tiempo. Es como un cáncer en la vida, en el corazón. Entonces usted puede pasar, ¿verdad? Si usted camina con el espíritu de Nazareno, usted puede cambiar la vida de otra persona y decir, ¿qué tiene este hombre que cuando pasa yo tengo una necesidad de llorar? ¿Por qué? Porque el espíritu va con esa persona. Así que cuando tú empieces a ver milagros allá afuera, es porque tú estás caminando en el espíritu. Cuando tú le das una palabra a una persona y esa persona siente estremecido su corazón, es porque le estás hablando con la verdad, le estás hablando de corazón para que haya un cambio en su vida. Por eso les decía yo muchas veces que el Señor nos habla a través de sueños. Y no digamos que no, porque en algún momento les he dicho, el Señor nos habla por medio de algún sueño. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos días, ¿verdad?, veremos visiones, dice, ¿verdad? Los ancianos tendrán sueños, tendremos sueños. ¿Por qué? Porque el Señor dice que va a ir con los elegidos y nos va a hablar a tiempo para que podamos ser rescatados del lago de fuego. Y Él no quiere
quiere que nosotros seamos cortados y echados fuera sin frutos. Él quiere que tú seas un árbol de buen fruto, de buena semilla. Así te quiere Él, que seas buen fruto, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos abonar. Abonémonos. ¿Cuál es el abono? La palabra del Señor. Ese es el agua para su semilla, el agua, la fuente de agua viva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Tenemos que echarle ayuno, oración a esa planta. ¿Para qué? Para que haya un espíritu adorador en verdad. Y tenemos que amar la palabra del Señor. Cuando usted le dé una palabra del Señor, mire, agárrela, abrácela, llévesela con usted, porque el Señor le está hablando por medio de una palabra. El Señor lo está instruyendo por medio de una palabra. Y recuérdese Mateo 7:19, árbol que no da buen fruto. Entonces empecemos a preocuparnos, ¿verdad? ¿Cuántos frutos llevamos en nuestra vida? ¿Qué frutos tenemos? Amor, paz, fe, mansedumbre, gozo, paciencia. Somos pacientes en la espera del Señor. Muchas veces queremos un milagro rapidísimo, ¿verdad? Oramos 2-3 minutos y queremos que el Señor haga milagros en nuestra vida, ¿verdad? Pero el tiempo del Señor es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo conozco tus pensamientos, dice, ¿verdad? El Señor sabe con qué propósito usted se va a ir a arrodillar. Entonces, ojo con eso también, hermanos. Dejemos que el Señor haga la voluntad. Si usted hoy está pasando por algo duro en su vida, ¿verdad? Algo que usted cree que no puede dejar, entonces, ¿sabe qué? Tómese su tiempo, arrodíllese, póstrese, crea en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y será salvo tú y tu casa, dice, ¿verdad? ¿Cuál es la casa? Templo, morada, ¿verdad? Crea en el Señor Jesucristo, créale a Él. Y el tiempo del Señor es perfecto, porque si realmente el Señor está viendo de que usted le está buscando, ¿verdad? Por amor a Él, el Señor puede hacer un milagro en ese momento. Pero si el Señor ya está, de verdad, yo conozco vuestros pensamientos, dice, ¿verdad? Y conozco vuestros corazones, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, acérquese al Señor, ¿verdad? Y diga al Señor que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y la voluntad es que usted empiece a adorar. Que se haga tu voluntad en mi vida. Bueno, la voluntad del Señor es, bueno, que empiece a adorar. Empiece, ¿verdad? Cuando usted cante una alabanza al Señor, entréguele su vida. Por eso decía la palabra, ¿verdad? ¿Cómo decía la alabanza, hermano? Te entrego mi vida. Oye, qué alabanza tan hermosa, a mí me hace llorar. Te entrego mi voluntad. ¿A quién? A ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Imagínese, hágase pequeño delante del Señor para que el Señor pueda menguar en la vida de nosotros, ¿verdad? Todo lo que tenemos le pertenece a Él, todo lo que tenemos es por obra de Él. Entonces, acordémonos, hermanos, que nosotros no vamos a heredar el reino del Señor por obras, ¿verdad? Porque muchas veces las obras son de hombre, pero la voluntad del Señor es diferente, el fruto es diferente. Las obras, muchas veces nosotros queremos actuar por obras, a veces para que otros nos miren, ¿verdad? Pero no, tenemos que actuar porque el Señor quiere algo diferente. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, verdad? ¿Cómo qué cuentas vamos a entregar allá con el Señor? Hablemos de lo que nos rodea a nosotros y con esto voy a terminar. Hablemos de lo que nos rodea a nosotros. ¿Qué tesoros vamos a entregar? Dice, hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? ¿Qué tesoro le vamos a entregar a nosotros, a Él, Señor Jesucristo? ¿Cuántas almas estamos ganando nosotros para Jesucristo? Muchas veces hablan de los predicadores, de los evangelistas, pero por medio de esas personas que se atreven a hacer algo diferente, hay almas que pueden ser rescatadas. Entonces preocupémonos nosotros, ¿verdad? Por cuántas almas vamos a llevar a Jesús delante de Jesucristo. Y esas primeras almas están en nuestra casa, nuestros hijos. Queremos conquistar el mundo y no hemos podido conquistar el alma, ¿verdad? De nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos para Cristo. No busquemos allá afuera, comencemos por donde tenemos que comenzar. Comencemos nosotros mismos
arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y encomendando nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Y empecemos a hacer ese tesoro que nos mandó, ¿verdad? Jesucristo te mandó como líder a tu casa, ¿verdad? Tú eres el líder, tú eres el padre de esa casa, ¿verdad? Terrenalmente. Tú eres el líder. ¿Qué liderazgo le estás dando hoy tú a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando tú a tus hijos? ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Ahí es donde nosotros tenemos que tomar y detenernos un momento de nuestra vida y decir, sí, Señor, le estamos fallando de una u otra manera, pero reconozcamos pues de que le estamos fallando a Cristo, reconozcamos delante de Él que estamos fallando como padres, que estamos fallando, principalmente como hijos del Padre estamos fallando y estamos fallando en el liderazgo que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque el alma de nuestras hijas tienen que ser ganadas para Él, ¿verdad? ¿Cómo es que usted se va a salvar, verdad? La salvación dice que es, ¿cuál es la salvación? La salvación es personal, ¿verdad? Pero, por eso el Señor nos está mandando a nosotros, ¿verdad? Y mira, dice que por eso dice que cuando el esposo se une, se convierte en uno solo. ¿Por qué? Porque los dos tienen que caminar en el mismo sentir. Él no puede caminar para el mundo y la hermana en la iglesia, ¿verdad? Porque siempre va contigo. Entonces tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Los hijos en las manos del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos detenemos nosotros? Yo cuando estaba aquí, mis hijos estaban allá con mi mamá. Yo tenía que tomarme el tiempo, hermano, para dar una palabra, aunque sea, y decir, no, es que tú no puedes hacer eso porque a Dios no le agrada. Tenemos que tomarnos el tiempo como padres, no importa la distancia, no importa dónde estén sus hijos, usted tiene que tomarse el tiempo de abrir su Biblia y decirle, mira hija, fíjate que el Señor me habló y me dijo esta otra palabra. Empiece a regar la familia, la semilla en su familia. Empiece a dar lo que el Señor quiere que usted dé. Saque ese liderazgo, saque esa valentía, porque usted es líder en su casa, quiere ser líder en la iglesia, comience a ser líder en su casa, comience a ser líder con lo que lo rodea. Ahí tenemos que empezar nosotros el liderazgo, con nuestra familia, con nuestros hijos, porque nos van a pedir cuenta de ellos. ¿Cuántos textos bíblicos les estamos metiendo a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están viendo? Es muy difícil, la tecnología la tienen en las manos. Pero nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo. Muchas veces nosotros queremos tener buenos hijos, pero no vamos a tener buenos hijos si nosotros no lo estamos llamando, ¿verdad?, al rebaño del Señor. Hasta nuestros hijos, si no están en la voluntad del Señor, hermanos, yo se lo tengo que decir, si sus hijos no están caminando en la voluntad del Señor, no es su hermano en Cristo, porque no está en la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como buen líder, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo amo a mi hija, si yo no quiero que mis hijos se pierdan, tengo que aprender a ser líder, ¿verdad? Y tengo que ganármelo como hermano en Cristo Jesús. Tengo que ganarme a mis hijas como hermanas en Cristo Jesús. Porque no nos engañemos, si mis hijos no están caminando en la voluntad del Señor, no son mis hermanos en Cristo. Y ese es el deber de nosotros, hacer discípulos, ¿verdad? Ganar esas almas, ¿para quién? Para Cristo. Para Cristo, no para el mundo. No dejemos, ¿verdad?, que el Señor nos dejó como liderazgo. No dejemos que el mundo se gane a nuestros hijos. Entonces ahora sí entiende, ¿verdad?, quiénes son nuestros hermanos. Aquel que hace la voluntad del Señor. Ganémonos a nuestros hijos para Cristo. Hablemosle a Cristo sobre nuestros hijos. ¿Qué tanto conocemos nosotros a nuestros hijos? Pongámonos en oración delante del Señor, para que también el Señor, ¿verdad?, pueda tocar su corazón. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, y que sea el Señor instruyéndonos, que sea el Señor hablándonos, ¿verdad? Y hermano, no habla su Biblia hasta venir el domingo acá a la iglesia, ¿verdad? Como decía la palabra la semana pasada, si ustedes, dice, me buscaran como la palabra, como leche, ¿verdad?, espiritual, se los mandé en el grupo, y se da cuenta, llore para tener ese alimento, llore, busque, dice, ¿verdad?, si un bebé no llora, no le dan de comer. Y así seamos nosotros también, hambrientos todo el tiempo de la palabra del Señor. Si no ser saciada
nuestra hambre ni nuestra sed, si no buscamos del Señor. Y es momento de que nosotros reconozcamos que necesitamos a Cristo para un cambio, sí, pero ponga también de su parte, hermano. Ponga de su parte, porque si usted no pone de su parte, pues no hay voluntad. Y sin voluntad, sin santidad, nadie verá al Padre. Amén. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre Santo Celestial. Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque a través de estar escudriñando, Padre Santo, tu palabra, nos estás hablando, Padre Santo, nos estás instruyendo, Señor amado, de lo que tú quieres, de tu voluntad, Padre Santo. Tú quieres que te adoremos, quieres, Señor, que tú en todo tiempo, en todo momento, sea exaltado tu santo y bendecido nombre, Señor. Allá afuera, Señor, tú quieres, Padre Santo, que nosotros te exaltemos y te glorifiquemos. La honra es tuya, Padre Santo, la prédica, la palabra es tuya, Padre Santo. Que sea para honra y gloria tuya, Señor, que sea para ganarse un alma, Señor Jesucristo. Que seas tú trabajando, Padre Santo, en la vida de cada uno de nosotros, y que nos ayudes, Padre Santo, a no desmayar, Señor amado, a mantenernos, Padre Santo, en tu rebaño, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor amado. Tú eres, Señor Jesús, el que nos da esa leche espiritual, Señor Jesucristo.